¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en un país donde cada metro cuadrado cuesta más que un apartamento en París? Donde un tercio de los habitantes son millonarios y el atardecer se refleja en los cristales de los yates más lujosos del planeta. Bienvenido a Mónaco, el microestado europeo que, aunque cabe dentro de un solo barrio, es un gigante en sofisticación, riqueza y experiencias exclusivas. En el video de hoy descubrirás los destinos más increíbles de Mónaco. Entenderás por qué este lugar atrae tanto a viajeros de alto nivel como a nómadas digitales y explorarás su cultura, gastronomía, economía y curiosidades impresionantes que hacen de este pequeño territorio uno de los lugares más deseados del mundo. Ubicado en la Riviera Francesa, entre Francia y el mar Mediterráneo, Mónaco tiene apenas 2 kilómetros cuadrados de superficie. Es el segundo país más pequeño del planeta. Aún así, es una referencia mundial cuando se habla de turismo de lujo, eventos internacionales y calidad de vida. Con aproximadamente 37.000 habitantes, de los cuales solo 9.000 son nativos monegascos, el país se ha convertido en el hogar de una élite global formada por franceses, italianos, británicos y empresarios de todas partes del mundo. Y aquí va un dato sorprendente. Un tercio de la población está compuesta por millonarios. La economía monegasca es estable y poderosa. Sin impuestos sobre la renta para residentes y con una fuerte presencia de los sectores inmobiliario, bancario y turístico, Mónaco es un verdadero paraíso fiscal. El país no posee deuda pública, invierte en infraestructura de vanguardia y mantiene una política favorable a la inversión extranjera. Todo esto sin renunciar a la seguridad. Mónaco se encuentra entre los países más seguros del mundo. Para quien sueña con vivir como nómada digital con el máximo confort, el Principado ofrece internet ultra rápido, cafés elegantes y un entorno seguro y funcional. Sí, el costo es altísimo. El metro cuadrado supera los 50.000 euros y una cena para 2 personas puede costar más de 300 euros. Pero si tu mercado es el de las criptomonedas, los fondos de cobertura o las marcas de lujo, Mónaco puede muy bien ser la oficina de tus sueños. Y para los viajeros con alto poder adquisitivo, el país es un verdadero parque de diversiones. Hoteles 5 estrellas como el Hotel de París Monte Carlo, cenas con estrellas Michelin, el circuito más glamoroso de la Fórmula 1 y eventos como el Mónaco Yacht Show, el Baile de la Rosa y desfiles de las casas de moda más prestigiosas del mundo, Chanel, Dior, Bulgari y muchas más. En la cocina, la tradición mediterránea se fusiona con la alta gastronomía internacional. Platos típicos como el barbagiouan y el stocafi conviven armoniosamente con menús elaborados por chefs galardonados, haciendo de cada comida una experiencia inolvidable. Y ahora, algunas curiosidades que te dejarán aún más fascinado. Mónaco está gobernado por la familia Grimaldi desde hace más de 700 años. La actriz Grace Kelly se convirtió en princesa, aportando aún más glamour al país. A pesar del famoso casino de Monte Carlo, los ciudadanos locales tienen prohibido jugar. El país posee una de las mayores densidades de población del mundo, cerca de 19.000 personas por kilómetro cuadrado, y no cobra impuestos sobre herencias. Prepárate para descubrir los lugares más increíbles de Mónaco, desde el Palacio del Príncipe hasta los jardines exóticos, pasando por museos, calles históricas, el Puerto Hércules y los escenarios icónicos del Gran Premio de Fórmula 1. Quédate hasta el final, porque este pequeño país guarda grandes sorpresas y quizás tu próximo destino soñado. Con el rugido de los motores todavía resonando entre las curvas cerradas del circuito más encantador de la Fórmula 1, nos dirigimos hacia uno de los símbolos más emblemáticos del glamour europeo, el Casino de Monte Carlo. Imagina cruzar esas puertas doradas, rodeado de Ferraris, Rolls-Royces y Lamborghinis, donde los salones parecen salidos de una película de James Bond. De hecho, literalmente lo son.
Este no es solo un lugar para apostar, es un verdadero santuario de opulencia y diseño clásico, donde el pasado y el presente se encuentran entre copas de champán y fichas relucientes. Diseñado en 1863 por el arquitecto Charles Garnier, el mismo genio detrás de la Ópera de París, el casino combina la arquitectura Belle Époque con una atmósfera cinematográfica. Las vidrieras, las columnas de mármol, los frescos y los candelabros de cristal son tan impresionantes que incluso quienes no juegan pagan entrada solo para admirar los salones. Curiosamente, los ciudadanos monegascos no tienen permiso para apostar, una antigua ley que sigue vigente y refuerza el carácter turístico del lugar. El Casino de Montecarlo es mucho más que una casa de juegos. Es parte del ADN de Mónaco, contribuyendo significativamente a las arcas públicas desde los tiempos de la princesa Carolina, quien tuvo la visión de transformar el Principado en un destino para la aristocracia europea. Los ingresos generados aquí ayudaron a convertir a Mónaco en uno de los países con mayor renta per cápita del planeta. En verano, los jardines que rodean el casino cobran vida con visitantes de todo el mundo, mientras que por la noche, el edificio brilla como una joya bajo las luces de la Riviera Francesa. Saliendo de la elegancia dramática del Casino de Montecarlo, subimos hacia una colina que alberga uno de los mayores símbolos de la historia monegasca, el Palacio del Príncipe. Situado en lo alto de la Roca de Mónaco, el edificio combina austeridad medieval con refinamiento renacentista, sirviendo como residencia oficial de la familia Grimaldi desde hace más de 7 siglos. Sí, son más de 700 años de una dinastía real que ha sobrevivido a revoluciones, guerras e incluso escándalos de Hollywood. Al llegar, lo primero que llama la atención es el contraste entre la vista panorámica del mar Mediterráneo y el silencio respetuoso que envuelve el patio. Todos los días, puntualmente al mediodía, se lleva a cabo el famoso cambio de guardia. No se trata solo de una ceremonia turística, sino de una tradición militar que se mantiene viva desde el siglo XIX. La guardia, vestida con uniformes blancos en verano y azules en invierno, ejecuta la coreografía con una precisión casi hipnótica, mientras turistas y locales se reúnen a su alrededor para observar. En el interior, los salones están decorados con frescos del siglo XVIII, tapices franceses y mobiliario dorado. Entre las piezas destacan retratos de la princesa Grace Kelly y del príncipe Rainiero, recordando que este no es solo un castillo, sino un hogar que une realeza y modernidad. Cada verano, partes del palacio se abren al público, revelando el esplendor de una monarquía que, a pesar de su discreción, aún marca el ritmo de la vida en el Principado. Caminar por esos pasillos es conectarse con un pasado vivo, donde cada piedra guarda historias de diplomacia, elegancia y resistencia. Si te apasiona explorar culturas, descubrir curiosidades fascinantes y encontrar lugares increíbles por el mundo, este canal fue hecho para ti. Así que deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las nuevas aventuras que estamos preparando para ti. Y por supuesto, si conoces a alguien que también ama viajar sin salir de casa, comparte este video. Vamos a hacer crecer juntos esta comunidad de exploradores. Cada minuto de este video fue pensado para hacerte viajar sin moverte del sillón. Por eso, quédate hasta el final. Hay destinos sorprendentes, historias únicas y curiosidades que cambiarán tu forma de ver el mundo. Después de sumergirnos en la atmósfera solemne del Palacio del Príncipe, descendiendo nuevamente hacia el vibrante corazón de Montecarlo, nos encontramos con uno de los íconos más lujosos de la hotelería mundial, el Hotel de París Montecarlo. Más que un simple hotel, es prácticamente un personaje dentro de la historia del Principado, sinónimo de refinamiento absoluto desde el año de 1864. Desde la entrada, candelabros centelleantes, mármoles raros y arreglos florales meticulosamente renovados a diario anuncian lo que está por venir.
El vestíbulo principal ha recibido desde jefes de estado hasta estrellas de cine, todos atraídos por la elegancia discreta y un servicio personalizado que roza la perfección. La suite Princesa Grace, por ejemplo, supera los 900 metros cuadrados y ofrece una vista panorámica del mar, una piscina privada y una curaduría exclusiva de obras de arte, un homenaje a la actriz que se convirtió en realeza. Entre los salones neoclásicos, el hotel alberga también el restaurante Le Louis XV, dirigido por el chef Alain Ducasse, poseedor de 3 estrellas Michelin. La bodega subterránea guarda más de 300.000 etiquetas, algunas con más de un siglo de historia. No es raro que los huéspedes sean recibidos por mayordomos que incluso conocen el nombre de su mascota, un nivel de atención que justifica cada céntimo invertido en estancias que pueden superar los 20.000 euros por noche. A pocos pasos del casino, con vista directa a los superyates del puerto, el Hotel de París se ha convertido no solo en un símbolo del lujo, sino en una extensión del propio espíritu monegasco, elegante, exclusivo e inolvidable. Tras explorar el encanto aristocrático del Hotel de París, basta cruzar la Place du Casino para encontrarse con un escenario que parece salido de un sueño náutico, el deslumbrante Port Hercule. Este no es solo un puerto, es una postal viva de la opulencia costera, donde yates de más de 50 metros comparten espacio con embarcaciones futuristas que parecen auténticas mansiones flotantes. La historia del Port Hercule se remonta a la antigüedad, pero su configuración actual fue concebida a comienzos del siglo XX, con importantes ampliaciones en las décadas siguientes. Hoy en día puede albergar alrededor de 700 embarcaciones, incluidos megayates pertenecientes a magnates del petróleo, inversores tecnológicos y estrellas de cine. Durante el prestigioso Monaco Yacht Show, que se celebra cada mes de septiembre, el puerto se transforma en una auténtica vitrina flotante, atrayendo a compradores de altísimo nivel y a marcas de lujo de todo el mundo. La atmósfera allí es vibrante, sofisticada e increíblemente cosmopolita. Restaurantes, cafés y boutiques de alta gama rodean la marina, mientras equipos especializados cuidan las embarcaciones con precisión suiza. Es común ver helicópteros aterrizando en los helipuertos de los yates y cenas exclusivas a bordo, con chefs privados y sumilleres disponibles. Por la noche, las luces de los yates se reflejan en las aguas tranquilas del Mediterráneo, creando un espectáculo visual que rivaliza con cualquier obra de arte. Para quienes llegan navegando, el Port Hercule es mucho más que un punto de anclaje. Es una invitación permanente al estilo de vida monegasco, donde el lujo es solo el comienzo de la experiencia. Con los ojos aún brillando bajo las luces de los yates anclados en el Port Hercule, basta subir unos cuantos escalones de piedra para sumergirse en otro tiempo. Es como pasar la página de un libro antiguo y encontrar un capítulo escrito a mano. Bienvenido a Monacoville, el corazón histórico del Principado y el barrio más antiguo de Mónaco. Aquí, el ritmo se desacelera y las fachadas coloridas cuentan historias que se remontan al siglo XIII. El encanto de Monacoville está en los detalles. Sus callejones estrechos, empedrados con piedras irregulares, serpentean entre casas pintadas en tonos pastel y ventanas con contraventanas floridas. No hay rascacielos ni vitrinas de marcas internacionales, solo pequeñas tiendas familiares, panaderías aromáticas y talleres escondidos que producen piezas únicas, muchas veces hechas a mano. La sensación es la de estar en una aldea suspendida sobre el Mediterráneo, con vistas que parecen infinitas. Este barrio alberga algunos de los monumentos más importantes de Mónaco, como el Palacio del Príncipe, la Catedral de San Nicolás y el Museo Oceanográfico. También es el hogar de muchos monegascos de nacimiento, lo que confiere a la zona un carácter más íntimo y auténtico. Al pasear por sus calles, no es raro cruzarse con vecinos que mantienen tradiciones heredadas de generación en generación,
como preparar platos típicos en fechas festivas o cuidar jardines interiores ocultos tras muros bajos. Durante el día, Monacoville cobra vida con turistas que llegan de todos los rincones del mundo, pero basta que caiga el sol para que el barrio recupere su silencio poético. Las luces amarillentas de los antiguos faroles iluminan las fachadas y el sonido de los pasos sobre la piedra resuena como una música suave. Para quien busca conectarse con el alma de Mónaco, aquí es donde late, discreta, elegante y cargada de historia viva. Cada esquina revela un detalle, cada muro guarda recuerdos y cada amanecer ofrece el contraste perfecto entre pasado y presente. De pronto, al dejar atrás la encantadora tranquilidad de Monacoville, el escenario cambia por completo. Las mismas calles tranquilas e históricas adoptan otra identidad al convertirse en el circuito más legendario de la Fórmula 1. El rugido de los motores reemplaza al canto de los pájaros, y la elegancia medieval cede su lugar a la adrenalina. Estamos hablando del Gran Premio de Mónaco, un evento que convierte al Principado en un verdadero templo de la velocidad cada año, desde 1929. Conducir por el circuito de Montecarlo es mucho más que una experiencia para fanáticos. Es una inmersión en el imaginario del automovilismo mundial. Con poco más de 3 kilómetros de extensión, el recorrido serpentea entre curvas cerradas, túneles estrechos y rectas brevísimas, exigiendo una destreza casi quirúrgica por parte de los pilotos. La curva de Loews, por ejemplo, es una de las más lentas de todo el calendario de la Fórmula 1, mientras que el túnel bajo el Hotel Fairmont ofrece uno de los pasajes más icónicos de la competición. Durante el resto del año, ese mismo trayecto está abierto al público. Cualquier persona con licencia de conducir y un poco de coraje puede sentir la emoción de recorrer los mismos tramos por donde pasaron leyendas como Ayrton Senna, Alain Prost y Lewis Hamilton. Claro, sin los 250 km por hora, pero con el mismo espíritu vibrando en cada curva. Lo más impresionante es cómo el circuito se integra a la ciudad. Las gradas se montan sobre aceras, los boxes aparecen junto a los cafés y el glamour se apodera de cada centímetro. Alojarse en uno de los hoteles, con vista al recorrido, es como presenciar un espectáculo exclusivo, con el Mediterráneo al fondo y el estruendo de los autos de carrera llenando el aire. Es esa combinación de belleza natural, desafío técnico y atmósfera cinematográfica la que convierte al Gran Premio de Mónaco en una de las carreras más codiciadas, tanto por los pilotos como por los espectadores. Saliendo de la velocidad electrizante de las pistas, a pocos minutos de las curvas que desafían incluso a los más grandes campeones del automovilismo, se encuentra un lugar donde el tiempo se desacelera y la vida marina toma protagonismo: el Museo Oceanográfico de Mónaco. Encajado dramáticamente sobre los acantilados de la roca monegasca, el edificio impresiona tanto por su arquitectura monumental como por lo que resguarda en su interior: más de 6.000 especies marinas de todos los rincones del planeta. Fundado en 1906 por el príncipe Alberto I, apasionado por la oceanografía y pionero en exploraciones científicas, el museo es hoy un referente mundial en conservación marina. Sus salones majestuosos, con columnas de piedra y altos vitrales, albergan esqueletos de ballenas, equipos náuticos históricos y acuarios de última generación. Entre ellos destacan el tanque de tiburones y la laguna con peces de colores, corales y rayas que se deslizan suavemente bajo nuestros pies. Desde la terraza, el paisaje es impresionante. Desde lo alto, el azul profundo del Mediterráneo se funde con el horizonte, y se entiende por qué el museo se ha convertido en un símbolo no solo de ciencia, sino también de belleza natural. Además de sus exposiciones permanentes, el espacio acoge muestras de arte contemporáneo, talleres interactivos y eventos relacionados con la sostenibilidad. Una forma de unir conocimiento e inspiración en un solo lugar. Cada piso revela una faceta diferente del océano, y lo que se ve dentro de sus muros
cambia la forma en que miramos el mar allá afuera. Después de sumergirse en el universo silencioso y azul del Museo Oceanográfico, al subir por las empinadas laderas de Mónaco, aparece un refugio al aire libre que parece salido de otro planeta: el Jardín Exótico. Ubicado en una de las zonas más altas del Principado, este espacio sorprende no solo por su vegetación inusual, sino por la vista espectacular que ofrece del mar Mediterráneo hasta los contornos de la Riviera Francesa. El jardín fue inaugurado en el año 1933 y desde entonces reúne una colección impresionante de cactus, suculentas y especies tropicales provenientes de América del Sur, África y Oriente Medio. Algunas plantas tienen más de 100 años y resisten al clima seco, con una elegancia casi escultórica. Durante la primavera, las flores estallan en tonos vibrantes, contrastando con el azul intenso del mar, que se dibuja en el horizonte. Entre los caminos serpenteantes se encuentran placas explicativas que hacen del paseo una experiencia aún más envolvente. Y justo bajo tierra, otra sorpresa: una gruta prehistórica descubierta a finales del siglo XIX, donde estalactitas y estalagmitas, formadas durante milenios, revelan un pasado geológico fascinante. Guías especializados conducen pequeños grupos a través de las galerías subterráneas, que mantienen una temperatura constante de alrededor de 18 grados Celsius, incluso en los días más calurosos del verano. Caminar entre las plantas y las rocas calcáreas de este jardín es, al mismo tiempo, una clase de botánica, geología y contemplación. Todo eso con Mónaco extendido allá abajo, como un cuadro vivo y resplandeciente. Después de recorrer los caminos floridos y las cavernas milenarias del jardín exótico, la atmósfera cambia una vez más, al acercarnos a dos joyas culturales poco conocidas por los turistas apurados, pero adoradas por quienes valoran el arte y la belleza con tiempo y atención: la Villa Paloma y la Villa Saubert. Estas dos mansiones históricas albergan el Nouveau Musée National de Mónaco y funcionan como templos contemporáneos, donde tradición y modernidad conviven en perfecta armonía. La Villa Paloma, rodeada de elegantes jardines y con una vista panorámica del Mediterráneo, es una de las construcciones más refinadas de la Belle Époque. Restaurada con sumo cuidado, hoy presenta exposiciones que transitan entre lo moderno y lo conceptual, siempre provocando la mirada y despertando la reflexión. Los temas varían, desde la fotografía hasta la escultura, pasando por instalaciones audiovisuales que dialogan con el territorio, el tiempo y la identidad monegasca. La arquitectura de la villa, con sus salones espaciosos y ventanas arqueadas, crea el escenario ideal para ese diálogo silencioso entre el pasado y el presente. A pocos minutos de allí, la Villa Saubert ofrece una propuesta igualmente cautivadora. Antigua residencia de la familia Blanc, famosa por su papel en el desarrollo del Casino de Montecarlo, la mansión conserva detalles originales del siglo XIX y al mismo tiempo alberga exposiciones sobre moda, diseño y la historia visual del Principado. Los visitantes caminan por corredores donde el estilo clásico se funde con obras experimentales, generando una sensación única de estar dentro de un museo vivo. Ambas villas no solo preservan valiosas colecciones, sino que también representan el compromiso de Mónaco con la cultura en todas sus formas. Entre esculturas en los jardines, texturas en las paredes y narrativas que se despliegan en cada sala, se percibe claramente que, incluso en el país más pequeño, el espacio para el arte nunca es limitado. Después de caminar entre jardines suspendidos, explorar pasillos reales, ver el atardecer reflejado en los yates y sentir la vibración de los circuitos más legendarios de la Fórmula 1, algo cambia en quien vive Mónaco. No es solo la memoria visual lo que permanece, es una sensación. La certeza de haber estado en un lugar que no se compara con ningún otro. Mónaco tiene el raro poder de transformar lo ordinario en arte. Aquí, un simple desayuno viene acompañado de una vista al mar en tonos zafiro,
y una caminata hacia el mercado atraviesa palacios, esculturas, catedrales y risas en más de una decena de idiomas. Es un lugar donde la tradición y la modernidad no solo coexisten, sino que se potencian mutuamente. Y eso se siente en el aire, en los detalles silenciosos, en los protocolos que se mantienen firmes desde hace siglos, en los aromas de la cocina mediterránea mezclados con la brisa marina de las mañanas claras. Mientras la mayoría de los destinos venden paisajes, Mónaco entrega contexto. Cada piedra del casco antiguo lleva consigo historia. Cada fachada preservada, cada exposición en los museos de Villa Paloma o Sauber, cada detalle de los jardines cultivados sobre la roca, todo tiene un propósito. Aquí, la exclusividad no es una promesa, es una práctica cotidiana. Y si hoy el mundo busca experiencias transformadoras, inmersivas, que conecten con algo más grande que lo común, Mónaco entendió ese deseo hace décadas. Por eso sigue siendo vitrina, escenario y bastidor de todo lo que representa la excelencia. Más que un país pequeño, es un territorio de grandes emociones. Un lugar donde la vida parece estar siempre a la altura de quienes se atreven a vivirla con intensidad. Y quien pasa por allí, aunque sea por pocos días, se lleva consigo una nueva medida de belleza, confort e inspiración. Porque en Mónaco, hasta el silencio sabe a conquista. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál fue el momento más inolvidable de este video sobre Mónaco? Cuéntanos aquí en los comentarios. Queremos saber qué fue lo que más te encantó de este destino legendario. Si este viaje te inspiró, no olvides seguir el canal para seguir explorando lugares fascinantes con nosotros. Y comparte este video con quien sabes que sueña con vivir algo extraordinario. Porque momentos así merecen ser compartidos con quienes forman parte de tu viaje.